Hola, les habla Jean Alain Rodríguez, ex procurador general de la República Dominicana durante el periodo 2016-2020, desde hace 2 años privado de libertad por supuestas irregularidades durante mi gestión. Algunos de ustedes se estarán preguntando, ¿qué hago frente a un micrófono? ¿Qué hago frente a esta pantalla? ¿Qué hago frente a tu celular? ¿Y cómo es que teniendo un proceso legal en curso, pretendo que me escuchen miles de personas? Incluso, algunos se estarán preguntando si una persona que está siendo acusada tiene derecho a hablar en los medios de comunicación y defenderse. Muchos de ustedes, al escucharme, estarán pensando que sí, que tengo derecho a hablar, al igual que todo el mundo. Y pensarán también que porque te acusen de algo, tú no pierdes el derecho a hablar, de defenderte. Ese grupo tiene la razón. Y esa es la realidad. Nuestra Constitución establece en su artículo 49 de forma muy clara que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas, opiniones por cualquier medio, sin que nadie se lo pueda prohibir. Y dice la misma Constitución que ese derecho incluye poder buscar, investigar, recibir, difundir información de todo tipo, por cualquier medio. Y esto le aplica a todas las personas, aunque te encuentres en un proceso legal. La ley es igual para todos. Y hablarles a través de este programa es parte de ese derecho que tenemos de expresarnos por cualquier vía. Y sepan que también es un derecho constitucional a favor de ustedes, un derecho de estar informados e incluso de ustedes exigir poder escuchar todas las personas que ustedes quieran, incluyéndome. La respuesta a qué hago aquí es simple. Estoy aquí para presentarles un nuevo canal y programa en el cual discutiremos temas de derecho y de justicia que son de interés para todos. A través de esta vía, conoceremos juntos la verdad de lo que sucede en nuestro país, lo que sucede en tu comunidad. Trataremos temas que verdaderamente te importan, temas que te afectan, y discutiremos cómo podemos mejorar todo eso conforme el derecho y la justicia. Eso sí, te prometo que todo esto no lo conocerás de forma aburrida ni teórica, ni que te cansaré defendiéndome ni presentándote todo el tiempo, como dicen, la otra cara de la moneda. No. Este programa no procura ser ni de defensa ni de ataque, sino un espacio a través del cual conocerás mejor tus derechos y la verdadera justicia, con la particularidad de que todo lo que conocerás aquí tendrá un respaldo jurídico, tendrá una lógica, pero sobre todo tendrá pruebas. Dicen que los verdaderos cambios en una sociedad se presentan cuando algunos tienen la oportunidad de levantarse y hablar por lo que es correcto, y que una sola persona con coraje, aun siendo una sola, si tiene en sus manos la verdad, constituye mayoría. Les digo esto porque el día 28 de junio del 2021 informé a la población a través de mi cuenta de Twitter que compartiría con la opinión pública información de interés acerca de mi gestión. Y para callarme, para silenciarme, al otro día solicitaron a un juez allanar mi casa y arrestarme. Mi intención era y sigue siendo contar la verdad, contarles muchas cosas que ustedes aún no saben. Sin embargo, en ese momento, como vieron, me silenciaron a la fuerza, dejándome bajo arresto cuando visité la Procuraduría. Pero dicen, y así lo creo, que nadie se arrepiente nunca de ser valiente, y siendo quizás arriesgado, encontrándome vulnerable frente a una persecución y una venganza, sabiendo que seré objeto de más ataques y opiniones negativas. Aquí estoy como siempre lo he hecho, para dar la cara, en especial para presentarles este nuevo canal y programa, convencido de que muchos de ustedes les interesa conocer la verdad y así hacerse su propia opinión. A este canal, a este programa, por el cual nos comunicaremos con ustedes, le hemos llamado Derecho y Justicia. Pero antes de presentarles los detalles del programa Derecho y Justicia, por el gran respeto que tengo a nuestra sociedad, a todos ustedes, que han escuchado tantas historias y serias acusaciones, entiendo que en este primer programa debo referirme antes a esas acusaciones, porque cuando se cuestiona el uso del dinero del pueblo dominicano, las explicaciones son obligatorias. Presentar un programa o cualquier iniciativa sin antes referirme a este tema, entiendo que sería faltarle a todos. Y luego de más de 2 años de silencio absoluto, ya es hora de que comiencen a conocer la verdad. A la generalidad de la actual clase política no les gusta dar explicaciones, pero yo sí estoy claro de que a ustedes sí se les debe explicar absolutamente todo. Y por eso estoy dispuesto y disponible en los tribunales junto a mis abogados, que es donde realmente se debe discutir este tema. Pero como han hecho de este y otros casos todo un circo, pues también estoy dispuesto a dar la cara
a través de este nuevo espacio o en cualquier otro lugar y contestarles absolutamente todas las preguntas que tengan sobre el servicio público que durante 8 años le brindé a mi país. Servicio que presté con mucha dedicación, con mucho sacrificio, pero sobre todo con mucho amor. Lo primero que quiero expresarles es que reconozco y entiendo que muchos de ustedes piensen de forma tan negativa, que hasta piensen que se los robó todo, que es responsable de 1000 cosas, y aún exagerando que es responsable hasta del cambio climático y los peores desastres de este país. Estoy consciente de que piensan muchas cosas negativas, no porque sean ciertas, sino porque es lo único que han escuchado en estos últimos 3 años, y sé que lo han escuchado de forma masiva, constante, intensa e ininterrumpida. Y pienso que es importante que la población esté al tanto oportunamente de los casos de corrupción que afectan al erario. Pero esa información debe ser jurídica, debe ser la información real, debe ser presentada respetando el debido proceso. Sin embargo, todo lo que han escuchado de mí es falso o muy bien manipulado para que luzca malo o ilegal. Nadie puede negar hoy que ya ustedes les han contado toda una historia. Nadie puede negar que ya han escuchado sobre todos estos hechos en los periódicos, en la televisión, en la radio, en las redes sociales, en todas partes. Y ahora les pido pensar un minuto y preguntarse, ¿quién les ha presentado todas esas informaciones? Por favor, pregúntense por qué es que han escuchado de forma masiva y constante sobre estos supuestos casos de corrupción solo del pasado gobierno. ¿A qué se debe esa diferencia en el trato y la publicidad entre los casos de antes y los casos de ahora? De los más de 100 escándalos y casos de corrupción del actual gobierno que ustedes han escuchado, les aseguro que no vieron en televisión ni en otros medios de comunicación allanamientos o apresamientos. Por ejemplo, con el reciente caso del desfalco al Ministerio de Agricultura, quizás ustedes ni saben de lo que les estoy hablando, ni que de la cuenta de banco de esa institución una persona se cogió la clave de acceso y se transfirió casi 5 millones de pesos a su propia cuenta. Ustedes no vieron una declaración de prensa con 20 fiscales en las escalinatas del Palacio de Justicia informando al país sobre ese desfalco. Es más, si escucharon algo, les aseguro que ni siquiera saben el nombre del funcionario involucrado. Les aseguro que tampoco vieron el momento de los arrestos de los diputados del partido de gobierno que fueron extraditados o arrestados en Estados Unidos. Ustedes no vieron declaraciones formales de la Procuraduría a los medios de comunicación sobre esas extradiciones. Y les aseguro que la mayoría tampoco recuerda ni el nombre de esos diputados ni de los funcionarios del gobierno extraditados. Pregúntense por qué no le presentaron ustedes esas imágenes de esos funcionarios oficialistas con chaleco antibalas, esposados, entregándoselos la Procuraduría a los Marshals americanos. Esa hubiera sido una información e imagen que a muchos dominicanos les hubiese interesado. Pero esas imágenes y ruedas de prensa y muchas otras más que no vienen al caso ahora, nadie las vio. Y nadie las vio porque decidieron no presentarlas, ocultarlas, apagar ese fuego, simplemente porque se trataba de funcionarios y legisladores afines al actual gobierno. Muy al contrario, pregúntense por favor, tan solo un segundo, con tantos temas verdaderamente mucho más importantes que tiene el país, ¿por qué es que les hablan tanto de estos casos del pasado gobierno? Y me pongo de ejemplo. ¿Por qué es que envían tantas informaciones de este caso a los medios de comunicación? ¿Y por qué es que le cuentan en detalle, literalmente, hasta cuándo debo realizar un chequeo de salud? Cuando voy a un hospital y a cuál hospital voy, si trabajo, si no trabajo. ¿Por qué les cuentan hasta cuando estoy más flaco, más gordo, si no me he pelado, si tengo canas? ¿Por qué es que envían a la prensa informaciones sobre el aspecto físico de una persona? Como si un tema fuera de farándula y no de justicia. ¿Por qué les presentan a ustedes noticias tan poco importantes y que nada aportan al conocimiento del caso, ni mejoran o corrigen una situación? Como si con eso ustedes van a comer o van a ser más inteligentes. Estoy seguro que hay más de 1000 temas que son significativos para ustedes que los cambios físicos de una persona. Pero esos temas que sí son importantes, esos temas que te importan, de esos no te quieren hablar. Entonces, ¿se han preguntado quién escoge qué publicar y qué no publicar? ¿Cómo llega toda esa información a la prensa? ¿Y por qué solo llega información negativa sobre casos del pasado gobierno? La respuesta a por qué les hablan tanto de estos casos de supuesta corrupción, les confirmo que es porque existe una estrategia de comunicación
para colocar en tu mente este tema y que así no tengas mucho tiempo para pensar en todos los problemas que tiene el país. Problemas estos que matemáticamente son más importantes y que te afectan 100 veces más que la supuesta lucha contra la corrupción. Que es importante, importantísima, si fuera real y objetiva, pero no tiene comparación con los montos de los problemas que afectan tu bolsillo o tu vida. Ustedes lo saben, porque muchos los están viviendo en sus casas, en los supermercados, en las calles con la inseguridad, en las escuelas, en los hospitales y donde sea que vayan. Este es un plan para distraerte con esos problemas, un plan que al inicio tenía mucha credibilidad y mucha aceptación, pero que ya hoy es evidente que forma parte de una estrategia de persecución, sumándose en mi caso a una venganza de varias personas que todos conocen. Cuando la justicia es selectiva, sencillamente no es justicia, mucho menos cuando se utiliza como herramienta de persecución y venganza. Eso no es justicia. Eso es cualquier otra cosa menos justicia. Ya han perdido hasta la vergüenza en la promoción de la lucha contra la corrupción, jugando con la inteligencia de ustedes. Y cuando los que mandan pierden la vergüenza en sus acciones, los que obedecen les pierden el respeto. Y ojalá no sea ese el caso, porque vivimos en tiempos en que las instituciones y sus dirigentes deben ser respetadas. Ahora bien, sé que muchos se preguntarán si será cierto algo de eso que dicen, porque es que han dicho tanto que quizás piensen ustedes que por lo menos algo debe ser verdad. Y como les dije, sé que estoy obligado a darles una explicación a todos. Como muchos saben, la madrugada del 29 de junio del 2021 allanaron la casa donde vivo y que adquirí hace más de 12 años, donde vivo junto a mi esposa y mis hijos. Allanaron mi oficina privada de abogado donde he estado por más de 15 años. También allanaron la casa de mi madre, donde ha vivido por más de 50 años. Y otros lugares, todo esto con la excusa principal de buscar y encontrar unos equipos de seguridad antidrones. Para que entiendan mejor, sepan que esos importantes equipos de seguridad que estaban supuestamente desaparecidos y que fueron a buscar a mi casa, existen y fueron adquiridos como medida de seguridad preventiva ante varios atentados de muerte que se estaban produciendo en el mundo, donde se evidenciaba que a drones gigantes le colocaban explosivos, ametralladoras para asesinar personas. Incluso con esos drones intentaron asesinar, por citar algunos casos, al presidente Nicolás Maduro en Venezuela, así como a otros presidentes, funcionarios y ciudadanos en Siria, Irán, Irak, Alemania, España, Japón, entre otros tantos países, como lo pueden ver en pantalla. Estos equipos se usan para tumbar y mantener lejos los drones peligrosos. Y como órgano de prevención de la criminalidad, la Procuraduría está llamada a adquirir equipos como eso. Entonces, como no tenían nada de qué acusarme, la Procuraduría se inventó, le mintió a una jueza diciéndole que esos equipos estaban desaparecidos, para que así la jueza les diera la orden de allanamiento a ver si lo encontraban en mi casa. Y esto lo pueden ver en pantalla. Eso que ustedes ven es la orden de allanamiento. Y observen, por favor, que la misma Procuraduría le dice a la jueza de forma clara que esos equipos están desaparecidos. Y la pregunta entonces es, ¿dónde estaban esos equipos? El país. Todos ustedes deben saber que todo eso fue un cuento absurdo para allanar mi casa, ya que ellos sabían muy bien, y hoy quiero que lo sepan ustedes, que se trataba de 3 equipos. Uno de esos equipos dijeron que lo tenía en mi casa, cuando en realidad ese equipo estaba en el mismo almacén de la Procuraduría, nuevo, sin uso, y así lo encontró esta gestión cuando llegó en su almacén, como lo pueden ver de manera confusa en esa misma acta de allanamiento. Pero los otros 2 equipos que supuestamente estaban desaparecidos y que supuestamente yo los distraje, que le dijeron a todos ustedes que se los robó y que como pudieron verlo es con esa excusa que allanan mi casa y que me dejan bajo arresto, sepa también que esos 2 equipos, también supuestamente desaparecidos, se encontraban nada más y nada menos que en el Palacio de la Presidencia, en manos y en uso del cuerpo de ayudantes del hoy presidente de la República, porque tenían allí más de 2 años. Es decir, con esos equipos bajo uso oficial desde el año 2019, que se entregan de manera formal, casi 2 años después, en junio del 2021, allanan mi casa y la de mi madre para buscar esos equipos antidrones porque según ellos estaban en mi casa, cuando en realidad uno siempre estuvo en la misma Procuraduría y los otros 2 en el Palacio de la Presidencia. Y esto no lo digo yo. Esto lo pueden comprobar con sus propios ojos en las 3 certificaciones que le coloco en pantalla.
Una de esas certificaciones fue emitida por la pasada gestión y dos de ellas fue emitida por esta propia gestión. O sea, mírenlo ustedes con sus ojos. Cuando me allanan, sabían muy bien que tenían esos equipos en sus manos. Así mismo, es un hecho insólito, propio de una dictadura. O sea, tú sabes lo que es que las mismas autoridades de persecución, por pura venganza, inventarte que se desaparecieron unos equipos, teniéndolos tú en tus propias manos. O sea, tú sabes lo que es engañar a una jueza, mentirle al país, irrumpir el domicilio de una persona, de una familia, y luego arrestar a esa persona sabiendo tú que tú mismo tienes esos equipos en tu propio almacén y los otros dos en la presidencia de la República. Mira, con tan solo eso, en un país con verdadero derecho y justicia, al concluir este programa estarían suspendidos. Y en medio de ese torbellino, en medio de ese lío, en medio de los allanamientos, en medio de ese problema, que es donde cualquiera sale corriendo y se escapa, que es donde el que le cruza por la cabeza fugarse se fuga, fue en ese preciso momento que me presenté de forma responsable ante las autoridades, por mis propios pies, de nuevo, sin absolutamente nadie llamarme. Entonces, vean ustedes lo absurdo que es pensar que alguien que se presenta ante las autoridades sin ser buscado, sin ser llamado, pensara fugarse o escaparse. Y sobre esa historia que les vendieron de que pretendía escaparme, quiero abundarles 2 minutos. Señores, pensar en escaparme, como lo han visto, es el absurdo más grande del mundo entero. A usted le presentaron una fotografía en el aeropuerto mientras esperaba abordar un avión. Y ciertamente que iba a salir del país junto a mi familia, como lo he hecho decenas de veces, saliendo y regresando, pero nunca escaparme. Incluso, y como pueden verlo en pantalla, quiero que sepan que yo, luego del cambio de gobierno, en septiembre-octubre del 2020, yo llegué a salir del país también junto a mi familia y volví responsablemente a mi país sin problemas. Lo están viendo ustedes mismos con los sellos oficiales de migración. Y es evidente que inventaron eso para generar morbo y odio, que ustedes se molestaran conmigo. Como también les recuerdo que unos meses atrás se inventaron que me iba a Francia, que tenía cuentas y propiedades en Francia, obvio, sin mostrarle ni un papelito que respaldara ese absurdo. Cuando lo único que tengo que ver con Francia es que estudié en Francia hace ya 25 años y más nada. Mi esposa trabaja en el país, mis 2 hijos estudian en el país, toda mi familia vive en el país. Tengo más de 25 años ejerciendo la abogacía con una oficina de abogados propia. No tenemos ninguna propiedad, negocio, ni interés en ningún país que no sea República Dominicana. Y nunca me ha cruzado por la cabeza vivir en otro lugar. Pero le crearon esa historia a ustedes de nuevo para molestarlos conmigo. Continuando con lo sucedido, muchos de ustedes saben que estuve 18 meses en una prisión y que ahora me encuentro bajo arresto domiciliario, con un reciente permiso para trasladarme a trabajar 2 días a la semana. Cuando lo que en realidad señala la Constitución en su artículo 40 y el Código Procesal Penal en sus artículos 222 y 306 es que todo ciudadano debe estar libre y en libertad mientras se desarrolla cualquier juicio, hasta que se le demuestre de forma irrevocable y definitiva que es culpable, y ese no es mi caso. Ustedes han visto cientos y cientos de personas que se les respeta la presunción de inocencia y que llevan su proceso en completa libertad, sobre todo los que pertenecen al partido de gobierno. Y precisamente por eso es que han seguramente escuchado a tantas personas, muchas de ellas notables, incluso organismos internacionales, el Congreso norteamericano, cuestionando a la Procuraduría por el uso abusivo de la prisión, que siempre ha sido alto, pero gracias a los esfuerzos del Poder Judicial y las gestiones previas, iba disminuyendo poco a poco y de forma sostenida en los últimos 18 años, presentando ahora de repente un revés y un incremento injustificado. Y no hago este llamado solo por mí, porque en esta misma situación hay miles de personas en condiciones similares y el debido proceso debe ser la regla para todos, una regla por la que luché, siempre respetando y recordando que las investigaciones y decisiones en todos los casos, buenas o malas, las toman los fiscales, los de ayer, que son los mismos fiscales de hoy. Señores, ante tanta desinformación de estas personas y que hoy muchos no están claros de cuál es la situación de inocencia, culpabilidad, si estoy libre o no, quiero que sepan bien que teniendo más de 2 años privado de libertad, esta es la fecha en la que ni siquiera me han llevado donde un juez para plantear y defender mi inocencia. O sea, apenas ahora, con más de 2 años de prisión que llevo, es que comenzaron a leerme de qué es que me acusan. Y no van ni por la mitad de la lectura de la acusación. Y me voy más lejos y estoy seguro de que no lo saben ni se lo imaginan. Porque se lo han ocultado. Es que tengo más de 2 años privado de libertad y al día de hoy a mí nadie ni me ha interrogado, ni me ha entrevistado, ni me ha preguntado, ni me ha cuestionado si hice algo bien o algo mal. O sea, piénsenlo e imagínenlo.
Llevo más de 2 años privado de libertad, inicialmente por unos equipos antidrón que ya ustedes vieron que los tenían ellos mismos. 2 años privado de libertad sin nadie haberme dado la oportunidad de hablar ni defenderme, porque ni han leído la acusación completa. Estuve en prisión por el máximo de 18 meses que le permitía la ley y ahora me mantienen privado de libertad por una serie de absurdos que incluyen hasta temas de ingeniería, por la construcción de las cárceles, como la mala colocación de duchas e inodoros, como lo pueden ver en pantalla. O sea, todo esto sin yo ser ingeniero, sin ser ni siquiera una responsabilidad de un procurador, sin ser un tema penal, pero siendo es un tema de las compañías constructoras que además tienen una póliza de seguro para responder y reparar cualquier desperfecto o falta de determinación. Por eso no hay que meter a nadie preso. O sea, a eso súmenle que para construir esas obras por las que me tienen privado de libertad, ganaron a ciencia cierta las ofertas más económicas de más de 100 ofertas que se recibieron por parte de los departamentos responsables. O sea, obras en las que, siendo obviamente las más económicas, no encontraron sobrevaluación. Señor, y para rematar esas obras, la actual gestión de la Procuraduría les ratificó todos los contratos con las mismas compañías. Miren, sepan ustedes hoy formalmente, así como lo van a escuchar, esta misma gestión firmó 11 contratos con esas mismas compañías, con el puño y letra en su capacidad de la hoy procuradora, y que esos 11 contratos los firmó evidentemente luego de revisar en detalle todas las obras, de evaluar todo el proceso de licitación, y es ella misma que señala por escrito, y mírenlo en pantalla, que ese proceso de licitación se desarrolló exitosamente. Y en esos mismos contratos ratificó en todas sus partes todos los contratos firmados en el 2019 en mi gestión. Pero además no reclamó ningún supuesto desperfecto a nadie. Les perdonó a los contratistas las penalidades por los retrasos. Les incrementó el monto de los contratos y les pagó 220 millones de pesos que no estaban contemplados. O sea, la actual procuradora seguro lo hizo, con sus estudios, tendrá sus razones para hacerlo, pero ¿qué sentido tiene enviar a prisión y acusar a alguien de algo que tú de forma indiscutible revisaste, aprobaste? Porque ahí está tu firma en los 11 contratos, ahí están los cheques que les pagaste, ahí están las obras que tú revisaste en detalle. Y luego de que tú y todo tu equipo ven que todo está en orden, deciden aumentar el precio del monto viejo sin poner un solo bloque. Entonces, aquí las cosas estaban muy bien hechas y el monto de esas obras era hasta barato, que decidieron aumentarle 220 millones sin cambio. O entonces alguien no revisó nada, no evaluaron, dijeron que revisaron todo, establecieron un tiempo nuevo sin ver cómo estaban las obras y decidieron regalarle 220 millones de pesos. No, no lo creo. Entiendo que sí lo revisaron. Me envían también. Y luego de 3 años, ustedes han visto el país entero inundado, pero esa cárcel no se ha inundado. Dijeron que había un desfalco primero de 10.000 millones, luego de 9.000 millones, como si los contratistas no hubieran puesto ni un solo bloque. Y ustedes vieron todo ese recinto listo en su primera. Quiero presentarles por primera vez, y se lo coloco en pantalla, una certificación de la Procuraduría, donde se constata de forma indiscutible en mayo del 2021, un mes antes de arrestarme, un mes antes de decirle al país que esa cárcel no servía, un mes antes de mentirle al país y a una jueza, que ellos mismos ya habían recibido conforme esos recintos. Pero cuando digo recibieron conforme, por favor entiendan y léanlo, que son ellos que dicen un mes antes de enviarme a prisión que ya esa cárcel estaba finalizada y certifican al contratista que esa obra cumplía con los parámetros de ellos, no con los parámetros míos, que ya había salido un año antes. O sea, les repito, son ellos que dicen que esa cárcel sí cumplía con sus parámetros. La reciben conforme en mayo del 2021 y en 30 días se le olvida que la habían recibido y se inventan que la cárcel no servía, que no estaba lista, que se iba a caer, que se iba a derrumbar, que había que derrumbarla, perdón, y me envían a prisión 18 meses y me mantienen hoy bajo arresto domiciliario por más de 2 años cuando ya ellos habían recibido conforme esa cárcel. O sea, y ni hablar que de ese nuevo recinto, señores, que ya ustedes vieron con sus ojos que lo recibieron conforme. Esa es la solución perfecta para los más de 8.000 presos privados de libertad que se encuentran en hacinamiento y en condiciones infrahumanas en el antro ese de la Victoria. Y luego haber invertido tanto dinero del pueblo dominicano en una obra ya recibida conforme por ellos mismos, como se lo demostré, ¿por qué no ponerla en funcionamiento y así dignificar miles de personas, reeducándolas, transformándolas, reintegrándolas a la sociedad como personas de bien y que así no salgan peor que como entraron, como todavía sucede?
O sea, tenemos que evitar que esas personas al salir continúen haciendo atracos, robando, matando. Pues puede pasarte a ti, a tu familia, que te pudieran atracar si esa persona no sale reeducada. O sea, además del aspecto humano, esa fue otra de las decisiones para las cuales esas cárceles fueron construidas, para que los presos al salir no sean un peligro para la sociedad y así se reduzca la criminalidad que tiene este país en azote como nunca. En fin, un año después de que me tienen privado de libertad, con esas falsedades, ahora depositan una acusación que ni han terminado de leer. Se inventan más cosas y al igual que en otros casos, chantajean, obligan a personas a mentir, señalando que entregaron valores, propiedades y cuantas cosas más le vino a la cabeza. Y ya demostraremos los tribunales la realidad cuando llegue el momento y me den la oportunidad de presentar la verdad en detalle junto a mis abogados. Este es un hecho tan vengativo y abusivo que, de nuevo, son más de 2 años de prisión y arresto domiciliario, donde la Procuraduría desde un inicio se ha dedicado a retrasar el proceso para que nunca llegue el momento de defenderme y así mantenerme en prisión, haciendo lo imposible para que no llegue ese día de poder luchar y defenderme para que se conozca la verdad. O sea, primero, ustedes vieron, me arrestan por unos drones, una cárcel recibida por ellos. El tribunal le da el máximo de 8 meses para presentar la acusación de tiempo. No le entregan a tiempo. Piden 4 meses más de prórroga. Le dan 3 meses. Luego hubo que notificarles que depositaran porque no lo hacían. Depositan de forma irregular en un tribunal que no era el apoderado. Depositan la acusación y las supuestas pruebas en un disco duro digital y no en físico, que es contrario a la ley. Y eso anula el proceso completo. Pero además ese disco lo depositan con muchísimos defectos y archivos dañados, a un grado tal que el mismo juez les ordenó reparar el disco duro y depositarlo de nuevo, perdiéndose todavía más tiempo. Pero mientras ellos toman todo el tiempo del mundo y cometen sus errores